Bienvenidos todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Cecilia Ferrario, soy médica imagenóloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares, y en el video de hoy vamos a hablar de los hallazgos radiográficos y tomográficos en la tuberculosis pulmonar, una infección muy frecuente en nuestro entorno. Empecemos. Sabemos que existen tres tipos principales de tuberculosis: la forma primaria, la posprimaria y la miliar. Hay otros tipos de infecciones menos frecuentes en la región torácica, como son la tuberculosis traqueobronquial, la tuberculosis ganglionar y la tuberculosis pleural. En cuanto a la tuberculosis primaria, es una infección que se puede presentar tanto en niños como en adultos. No tiene una predilección por alguna región pulmonar, puede presentarse tanto en lóbulos superiores, medio o inferiores, y los hallazgos radiográficos tampoco son muy específicos. En algunos casos puede haber una lesión muy pequeña que puede llegar a pasar desapercibida por tomografía. Nos podemos encontrar con consolidaciones parcheadas de distribución difusa, unilateral o bilateral, o incluso nos podemos encontrar hallazgos radiográficos compatibles con consolidación lobar. La cavitación de las lesiones en la forma primaria, en la tuberculosis primaria, no es de lo más frecuente. En general, la infección se contiene, se localiza y se forma la lesión de Ghon, que es un granuloma caseificante en el parénquima pulmonar. Cuando nos encontramos con un nódulo pulmonar asociado a una adenopatía, ya sea iliar o mediastinal, podemos hablar de complejo de Ghon. Cuando estas lesiones, tanto el nódulo pulmonar como la adenopatía mediastinal o iliar, se calcifican, forman el complejo de Ranke. Estos términos muchas veces se confunden y de hecho en la bibliografía los he leído de forma incorrecta, pero recuerden que lesión de Ghon es el granuloma caseificante, complejo de Ghon es la asociación de este granuloma con una adenopatía iliar o mediastinal, y cuando estas dos lesiones se calcifican, ahí hablamos de complejo de Ranke. Puede haber en esta tuberculosis primaria derrames pleurales asociados, no son muy frecuentes y cuando se presentan, generalmente se presentan en los pacientes adultos. Los pacientes que padecen tuberculosis postprimaria suelen ser muchas veces asintomáticos o tener síntomas leves como tos crónica, sudoración nocturna, en algunos casos febrícula y malestar general. Este tipo de infección se presenta años después de la infección primaria y en muchos casos está asociado a una disminución en la inmunidad del paciente. Cuando evaluamos tuberculosis pulmonar postprimaria, en este caso sí vemos una importante predilección tanto por la región apical de los lóbulos superiores como por los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Esto es porque a la micobacteria le gustan los ambientes con mucho oxígeno y precisamente en los sectores apicales es en donde el parénquima pulmonar se encuentra mejor ventilado. Acá vamos a ver una radiografía de un paciente con este tipo de síntomas que les comentaba anteriormente: tos crónica, fiebre, malestar general. Y fíjense que lo que vemos es una opacidad en la región superior del pulmón derecho. Esta opacidad es una opacidad heterogénea. Tenemos áreas focales de consolidación asociada a opacidades más reticulares. Y si prestamos atención, aparenta, a veces es difícil de ver en la radiografía, pero lesiones cavitadas, ¿sí? Fíjense cómo tenemos áreas radiolúcidas de paredes bien delimitadas, aquí una, aquí otra. Todos estos hallazgos, en principio por radiografía, no son patognomónicos, pero sí muy sugestivos de infección tuberculosa. Vamos a ver una tomografía de un paciente con una tuberculosis pulmonar postprimaria. Los hallazgos son los que veníamos mencionando anteriormente en la placa. Hay un claro predominio por las regiones superiores del parénquima pulmonar. Empezamos a ver estas consolidaciones centroacinares, confluentes muchas veces de bordes irregulares, que se asocian a opacidades micronodulares centroacinares que forman este patrón que nosotros conocemos como de árbol en brote. Son opacidades lineales y nodulares ramificadas, son la manifestación radiológica de la ocupación mucosa de la pequeña vía aérea. Como les decía, el árbol en brote es un patrón frecuente en múltiples entidades que generan inflamación e infección de la pequeña vía aérea, pero es bastante característico de encontrar en esta patología. Acá ya en este corte empezamos a ver la cavitación de una de las lesiones, esta densidad aire adentro de la lesión. Acá bajamos y lo podemos ver con mucha mayor claridad.
Se forma una cavitación o una caverna, en el caso de la tuberculosis, de paredes gruesas, levemente irregulares. Fíjense cómo se delimita perfectamente por la cisura mayor. Acá empezamos a ver el segmento apical del lóbulo inferior, que en este corte por lo menos no impresiona comprometido por la patología. Y tenemos estos tres hallazgos típicos: una consolidación pulmonar cavitada asociada a opacidades centrocinares con patrón de árbol en brote, ramificadas, que predominan en lóbulos superiores o en segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Siempre que vean esto, tengan en el tope de sus diagnósticos diferenciales a la tuberculosis postprimaria como una opción. Seguimos bajando, fíjense. Acá también muchas veces vemos compromiso bilateral con marcado predominio en una de las regiones, que es en donde empezó esta reactivación de la infección pulmonar, pero solemos ver compromiso parcheado bilateral, asimétrico, como en este caso. Ven, acá vemos también una consolidación centroacinar asociada a estas opacidades centroacinares, muchas de ellas aquí lo vemos perfectamente con patrón de árbol en brote. Seguimos bajando, acá el patrón de árbol en brote, fíjense cómo se hace mucho más característico. No es que a veces al principio es difícil identificar el patrón de árbol en brote, pero van a ver que a medida que lo vayan viendo es un hallazgo muy característico. Seguimos bajando y fíjense, acá también nos encontramos una consolidación en la língula y las bases pulmonares casi totalmente respetadas. Puede haber lesiones en las bases pulmonares también, pero no es lo más frecuente, y en los pacientes que encontramos lesiones en bases pulmonares vamos a encontrar un mayor compromiso en la región apical. Vamos a ver la ventana de partes blandas. Muchas veces esta ventana nos ayuda a evaluar si existe o no derrame pleural asociado y a valorar la presencia de adenopatías. En este caso, fíjense que tenemos adenomegalias iliares en el mismo lado en donde encontrábamos el mayor compromiso pulmonar, y también mediastinales. Acá tenemos un ganglio en ventana aortopulmonar aumentado de tamaño. Como una manifestación menos frecuente de la tuberculosis pulmonar postprimaria nos podemos encontrar al tuberculoma. Y esta manifestación de la tuberculosis pulmonar postprimaria nos ha traído más de un dolor de cabeza, porque son lesiones nodulares pulmonares en pacientes generalmente adultos. Son nódulos, la mayor parte de las veces solitarios, que pueden llegar a medir hasta 4 centímetros y pueden llegar a cavitarse, no es lo más frecuente. Un hallazgo radiográfico que puede ayudarnos a diferenciar este nódulo pulmonar de lesiones neoproliferativas del parénquima es la presencia de micronódulos satélites adyacentes al nódulo, pero siempre es un desafío diagnóstico. Cuando nos encontramos con un nódulo pulmonar en un paciente adulto, el tuberculoma no está dentro de nuestros primeros diagnósticos diferenciales, pero sepan que existe, y si la lesión en la evolución comienza a cavitarse o se asocia a nódulos satélites, es probable que sea de etiología infecciosa. Esto es todo por hoy, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, consulta o comentario, no olviden dejarlo abajo. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos. Hasta la próxima.